¿Qué demonios le estás haciendo a mi hija? El rugido de Alexander Grant, un millonario de renombre en el mundo de las finanzas, resonó como un rayo al encontrarse con una imagen horrorosa. Sofía, su pequeña, yacía jadeante en la cama, mientras la criada negra recién contratada se arrodillaba a su lado, con manos temblorosas agarrando un frasco de medicina de aspecto sospechoso. Y la verdad detrás de ese momento dejaría a todos impactados. Alexander Grant, un millonario célebre en los círculos financieros, acababa de regresar de otra lujosa fiesta. El olor a alcohol y humo aún se aferraba a su traje mientras sus pesados pasos resonaban por el pasillo desierto. Para Alexander, el trabajo interminable y los banquetes extravagantes se habían vuelto rutina. Esta mansión hacía tiempo que había dejado de sentirse como un hogar, solo un lugar de paso entre viajes de negocios. Pero esa noche, un sonido desconocido lo detuvo en seco. Un sollozo ahogado y tembloroso resonó en el silencio. Frunció el ceño y sintió una opresión en el pecho. El sonido provenía de la habitación de Sofía, su querida hija. Empujó la puerta. ¡Dios mío! Se le cortó la respiración. En la pequeña cama, Sofía yacía pálida y frágil, con los labios descoloridos y el pecho agitado en respiraciones superficiales y frágiles. A su lado, Clara Ara, la joven criada, estaba arrodillada, con las manos temblando violentamente alrededor de una botella que parecía alarmantemente sospechosa. Las lágrimas corrían por su rostro, goteando sobre las sábanas blancas. Por una fracción de segundo, Alexander se congeló, pero la furia se apoderó de él y rugió. «¿Qué le estás haciendo a mi hija?», se sobresaltó Clara, con el pánico inundando su rostro surcado de lágrimas. «No, señor. Por favor, me malinterpreta. Nunca le haría daño a Sofía». Alexander se abalanzó sobre ella, agarrándola por la muñeca como un torno, con la voz como un siseo venenoso. «¿Entendido? Te vi de rodillas junto a su cama, sosteniendo esa botella. ¿Qué ibas a darle? Hablar». Clara sollozó, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Por favor, escúchame. Está tan débil. Solo quería callarme». Alexander gritó, con los ojos rojos como la pólvora. «Si algo le pasa a Sofía, te juro que lo pagarás». En ese preciso instante, del pequeño pecho de Sofía surgió un débil y lastimero gemido, tan frágil que pareció congelar toda la habitación. Alexander tiró de la muñeca de Clara con tanta fuerza que la botella casi se cayó al suelo. Su voz era afilada como el acero mientras rugía. «¿Qué es esto? Ibas a darle a mi hija este veneno». Clara se aferró a la botella contra el pecho presa del pánico, con lágrimas corriendo incontrolablemente por su rostro. «No, señor. Por favor, créeme. Esto no es veneno. Nunca le haría daño a Sofía». Su grito furioso resonó por el pasillo. Unos sirvientes se acercaron corriendo, mirando con ansiedad desde la puerta, susurrando entre ellos. «¿Qué pasa ahí dentro? ¿Le hizo algo la criada a la joven? Dios mío, esa botella. Parece sospechosa». Los murmullos llegaron a oídos de Alexander como leña al fuego. Apretó el agarre mientras arrastraba a Clara lejos de la cama de Sofía. «¿Oyes eso? Hasta ellos pueden verlo. Intentaste envenenar a mi hija bajo mi propio techo». Clara sollozó, con la voz entrecortada. «No, no, te equivocas. Nunca lo haría. Me preocupo por Sofía. Solo intentaba salvarla». «Salvarla». Alexander la interrumpió, con la voz retumbando como un trueno. «Sálvala escabulléndote con medicina, esperando a que yo no esté aquí para meterle esta porquería por la garganta». Clara tembló, cayendo de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas mientras suplicaba. «Por favor, señor, mírela. Su respiración es superficial, sus labios se están poniendo azules. No puedo quedarme sentado y verla desvanecerse». «Solo silencio», espetó Alexander, con el rostro enrojecido por una mezcla de rabia y miedo. Se giró bruscamente hacia los sirvientes, con la voz cargada de sospecha.
Son testigos. La pillé con las manos en la masa intentando hacerle daño a mi hija. Si algo le pasa a Sofía, será la primera en responder. Clara alzó el rostro surcado de lágrimas, agarrando la botella con manos temblorosas. Por favor, no dejen que la ira los ciegue. Juro que lo único que quería era mantener viva a Sofía. En el tenso silencio, la respiración débil y dificultosa de Sofía cortaba el aire como una cuchilla. Sin embargo, a los ojos de Alexander, todo parecía aún más incriminatorio. Clara dejó caer la botella al suelo y se tapó la cara con las manos, sollozando desconsoladamente. No lo entienden, se le quebró la voz. Una vez perdí a mi propia hija por esta misma enfermedad. Solo tenía 5 años. Tosió durante una semana, jadeando todas las noches, y una noche, dejó de respirar en mis brazos. Solo podía gritar, pero nadie podía salvarla. Tuve que enterrar a mi pequeña cuando aún necesitaba que le cantara nanas para dormir. La habitación se llenó de sus sollozos ahogados. Clara levantó la cabeza, con los ojos hinchados y suplicando. Desde ese día, juré que nunca dejaría morir a otro niño ante mis ojos si podía hacer algo. Sofía tose. Le cuesta respirar. Lo oigo todas las noches. No puedo fingir que no lo noto, que no lo oigo. No puedo soportar otra pérdida como esa. Alexander se quedó paralizado un momento, luego apretó la mandíbula, su voz fría como el hielo. ¿Crees que alargar tu tragedia hará que te crea? ¿Qué puedes usar el pasado para encubrir tu crimen? Clara se desplomó de rodillas, con la voz quebrada. No, señor. No soy culpable de nada. Solo soy aterrorizado. Aterrorizado de ver a Sofía recorrer el mismo camino que mi hija. Sus palabras traspasaron a Alexander, arrastrándolo a un recuerdo inquietante. Recordó una mañana, apenas unas semanas antes, cuando su médico privado le había dejado un informe sobre el escritorio. Sofía muestra signos de debilidad pulmonar. Debe ser monitoreada de cerca. Podría causar complicaciones si se ignora. Alexander frunció el ceño y lo descartó. Probablemente solo sea un resfriado. Que mi secretaria programe otra revisión cuando esté libre. Sofía había tosido durante varias noches, pero Alexander había estado demasiado ocupado con fiestas, reuniones y un sinfín de tratos. Nunca se había sentado a escuchar, nunca se había preocupado de verdad por la salud de su hija. Lo sabía, pero había optado por ignorarlo. Apretó los puños. Un miedo vago le inundó el pecho, aunque intentó disimularlo con frialdad. En ese momento, Sofía dejó escapar un jadeo áspero. Su pequeño pecho se convulsionó, temblando como si la llama de su vida estuviera a punto de extinguirse. Un jadeo violento recorrió la habitación. El pequeño cuerpo de Sofía se sobresaltó. Sus ojos se abrieron un instante, luego se cerraron con fuerza mientras su frágil cuerpo se desplomaba sobre la cama. No, Sofía, gritó Clara, corriendo hacia adelante para agarrar los hombros de la pequeña. Apretó la oreja contra el pecho de la niña. Sus diminutos pulmones subían y bajaban en respiraciones superficiales y entrecortadas. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara. Señor, si no la llevamos a un hospital ahora mismo, morirá. Alexander se quedó paralizado, con la sangre en las venas helándose. Solo podía oír el ritmo entrecortado de la respiración de su hija. Clara sacudió a Sofía suavemente, con voz frenética y temblorosa. ¿Me oyes? No le queda tiempo. Por favor, haz algo. A Alexander se le hizo un nudo en la garganta. Extendió la mano, temblando violentamente, pero no pudo tocar a su hija. ¡Oh, Dios! Sofía, ¿qué esperas? Clara se giró hacia él, con los ojos empapados de lágrimas ardiendo de desesperación. Si nos demoramos un minuto más, la perderemos. No lo permitiré. Sucederá. Pero la medicina si tú, balbució Alexander, con la voz deshecha por el pánico. Clara gritó, juntando las manos con desesperación. Ya no es momento de dudar de mí.
Puedes odiarme. Puedes despedirme. Pero salva a Sofía. Llévala al hospital ahora. La habitación se sumió en un silencio aplastante, roto solo por la respiración entrecortada e irregular de la niña. Alexander miró su cabello húmedo de sudor pegado a su rostro pálido y sintió que su corazón se apretaba con una fuerza despiadada. En ese momento, cada contrato, cada fortuna, cada atisbo de orgullo no significaba nada. Su voz se quebró, casi suplicando. Clara, Dios, ¿qué hago? Clara abrazó a Sofía con más fuerza, con una voz firme. Llévala al hospital ahora. Alexander se desplomó por un segundo, luego volvió a la vida. Corrió hacia la puerta. Su grito hizo temblar las paredes. Prepara el coche inmediatamente. El coche atravesó la noche, con los neumáticos chirriando contra la carretera vacía. Alexander apretó la mandíbula, con los nudillos blancos agarrando el volante con fuerza. En el asiento trasero, Clara abrazó a Sofía con fuerza, susurrando con labios temblorosos. Estará bien. Aguanta, Sofía. No te rindas. En el hospital, las puertas de urgencias se abrieron de golpe. Médicos y enfermeras se apresuraron a colocar una máscara de oxígeno y conectar los monitores. El rápido bip 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 llenó el aire. Alexander se quedó paralizado justo afuera de la habitación, con los ojos inyectados en sangre, el cuerpo rígido de miedo. Un médico salió, su tono grave. La niña tiene neumonía grave. Si hubieras llegado una hora más tarde, no habríamos podido salvarla. El pecho de Alexander se oprimió. Se desplomó en una silla, hundiendo la cara entre las manos. Dios mío, ¿dónde estaba cuando más me necesitaba? En ese momento, una enfermera se acercó, sosteniendo el pequeño frasco que Alexander había traído. ¿De quién es esta medicina? ¿Quién se la dio a la niña? Alexander se giró hacia Clara, con la voz aguda y la sospecha. Respóndeme. ¿Qué es esto? Todavía agarrando a Sofía. El rostro surcado de lágrimas de Clara se alzó. Su voz era firme, casi desconcertantemente tranquila. Es un broncodilatador y un antipirético. Lo compré usando la vieja receta de mi hija. Usé ser enfermera, señor. Reconocí los síntomas de dificultad respiratoria de Sofía, así que lo tuve listo por si acaso. Alexander retrocedió un paso, aturdido. Eras enfermera. Clara asintió con la voz quebrada. Dejé la profesión cuando mi hija enfermó gravemente. La cuidé hasta su último aliento, y luego la perdí. Después, la profundidad me consumió. No podía volver a mi campo, no con las lagunas en mi historial y el peso de mi pasado. Acepté este trabajo de criada para sobrevivir, pero el conocimiento que llevo conmigo, nunca lo olvidé. Alexander la miró fijamente, con una tormenta furiosa en el pecho. La había descartado como una simple sirvienta, alguien insignificante. Sin embargo, ella había sido la única lo suficientemente lúcida como para actuar cuando la vida de su hija se le escapaba. La vergüenza lo invadió, tan pesada que no pudo mirar a nadie a los ojos. El pitido constante del monitor resonó por la habitación del hospital, cada sonido cortando el pecho de Alexander como una cuchilla. Se sentó desplomado en el borde de la silla, con las manos apretadas con tanta fuerza que temblaban. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se sentó al lado de su hija durante una larga noche como esta? Entonces, un leve susurro rompió el silencio. Los párpados de Sofía revolotearon, sus pestañas temblaron, sus labios agrietados se separaron, formando dos frágiles sílabas. Cla. Alexander se congeló. Su corazón se encogió violentamente. No padre, sino Clara. Clara rompió a llorar. Inmediatamente, inclinándose agachó la cabeza, agarrando la pequeña mano de Sofía con las suyas. Estoy aquí, Sofía. Estás a salvo ahora. Vuelve a dormir. No tengas miedo. La frágil niña intentó sonreír, apoyando ligeramente la cabeza en la palma de Clara antes de volver a dormirse. Alexander la observó, con la respiración entrecortada.
Se llevó una mano a la cara, pero las lágrimas ya se habían desatado. Por primera vez en años, ya no era un millonario poderoso, sino un padre indefenso que se enfrentaba a una amarga verdad. Clara levantó la cabeza, con los ojos aún húmedos de lágrimas, pero la mirada firme. Su voz era ronca pero resuelta. Lo viste tú misma cuando despertó. El primer nombre que pronunció no fue el de su padre. Puedes poseer toda la riqueza del mundo. Puedes comprar medicinas, médicos, hospitales, pero no puedes recuperar la presencia de un padre. Los niños necesitan a alguien que los escuche, una mano que les sujete cuando el miedo los ataca en la noche. Ese deberías haber sido tú. Alexander se estremeció, con la voz ahogada en la garganta. Dios mío, la había descuidado demasiado tiempo. Estaba equivocado. Se agachó y, por primera vez, estrechó con fuerza la frágil manita de su hija. Sus lágrimas caían libremente, imparables. Alexander se sentó en silencio junto a la cama del hospital. Apenas se habían secado las lágrimas cuando su mirada se posó en el pequeño frasco que descansaba sobre la mesita de noche. Con manos temblorosas, lo recogió. Su voz, Clara, ¿esta medicina es Safias? Clara levantó la cabeza, con los ojos hinchados y rojos. La sacudió lentamente, con la voz quebrada como si le desgarrara el corazón. No, señor. Esta no era la medicina de Sofía. Este es el último frasco que conservé de mi propia hija. Alexander se quedó paralizado, agarrando el frasco como si estuviera ardiendo. ¿Qué? ¿De tu hija? Clara asintió, con lágrimas derramándose. La guardé como recuerdo. Cada vez que la veía, recordaba sus últimos momentos. Las respiraciones superficiales, los ojos suplicantes que me suplicaban que la salvara. Anoche, cuando oí la tos ahogada de Sofía, vi su pecho agitarse igual que mi pequeña en ese entonces. No pude contenerme. La saqué. Solo quería que Sofía tuviera una oportunidad. Una oportunidad que mi hija nunca tuvo. Su voz se quebró, sus manos temblorosas se aferraron al borde de la manta. Sabía que la medicina era vieja. Sabía que podría no ser efectiva, pero era todo lo que tenía. Preferiría ser malinterpretada. Preferiría perderlo todo a quedarme de brazos cruzados y veo a otra niña escaparse ante mis ojos. Alexander contuvo la respiración, con el pecho oprimido bajo el peso de sus palabras. El hombre que se enorgullecía de poseer una vasta fortuna casi había perdido lo más preciado. Mientras una mujer pobre renunciaba a la última reliquia de su propio hijo para salvar al suyo, él hundió la cara entre las manos, sollozando. Su cuerpo se estremeció al susurrar. Dios mío, me he equivocado tanto, Clara. Te acusé cuando fui yo el que descuidé, el que ignoré a mi propia hija. Clara negó con la cabeza suavemente, con los ojos brillantes de lágrimas, pero suaves de compasión. No te culpo. Solo te pido una cosa. Prométeme que estarás al lado de Sofía. No la dejes luchar sola otra vez. La garganta de Alexander se tensó mientras apretaba la mano de Clara. Luego se giró y sujetó con fuerza los pequeños dedos de Sofía. Prometo con todo lo que tengo, que nunca la volveré a dejar. La primera luz del amanecer se coló por la ventana, derramándose en la silenciosa habitación del hospital. Sofía se movió suavemente, un toque de color regresó a sus mejillas, su respiración regular y tranquila. Alexander se sentó cerca de ella, su mano apretando la pequeña en la suya, sus ojos aún enrojecidos. Clara dio un paso adelante, su voz suave pero firme. Se está recuperando bien, pero más que nada, necesita a su padre a su lado. Alexander levantó la mirada, con la voz temblorosa. Clara, te debo más de lo que jamás podré pagar. Si no fuera por ti, Sofía lo habría hecho. Clara negó con la cabeza, interrumpiéndolo, sus ojos llenos de lágrimas firmes e inquebrantables. No necesito su gratitud, señor. Solo pido una cosa. Quédate al lado de Sofía. No la dejes luchar sola otra vez. La habitación quedó en silencio.
Alexander miró a su hija, mientras los recuerdos volvían a él como un torrente. La noche se había ido. Momentos en los que ignoró sus toses, sus ruegos. Su agarre en su pequeña mano se hizo más fuerte mientras susurraba, ahogado por la emoción, gracias, y lo prometo. Desde hoy, aunque lo pierda todo, nunca más la abandonaré. Clara se secó las lágrimas de las mejillas, con una frágil sonrisa temblando en sus labios. Mientras dormía, Sofía apretó instintivamente la mano de su padre, una respuesta silenciosa que desgarró el corazón de Alexander. La luz dorada del amanecer se extendió por la habitación, barriendo la oscuridad sofocante de una noche llena de miedo y lágrimas. Alexander permaneció allí, inmóvil, pero su mirada ya no era fría. Velaba por el sueño de su hija. Cada frágil aliento ahora valía más para él que todos los contratos, fortunas o fiestas brillantes que una vez persiguió. En la puerta, Clara permanecía en silencio. Sus ojos aún estaban húmedos, pero un suave resplandor llenaba su expresión. En sus labios floreció una sonrisa delicada pero resistente, como si finalmente se hubiera quitado un gran peso de encima. Para Clara, este momento fue la mayor recompensa. Al ver a Sofía a salvo en el abrazo de su padre, la mansión que una vez había resonado con un silencio frío y vacío ahora albergaba una quietud diferente. La quietud de la paz, del amor. Redescubierto, de una promesa tardía sinceramente cumplida. Un silencio con el poder de sanar.